escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La investigación por el delito de ejecución extrajudicial en el caso del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, sería archivada por Fiscalía General del Estado, según alertó Patricia Ochoa, viuda del general Gabela. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. La investigación del asesinato del excomandante de la FAE en riesgo de ser archivada. Hay alertas ya sobre este tema y es muy posible que esto ocurra de acuerdo a lo que consta dentro de este proceso. Doctor Román, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Doctor, a ver si le podemos escuchar, no sé si lo tenemos ya en contacto, está con el micrófono en silencio, si lo podemos activar, por favor. Estamos ya queriendo contactarnos con el doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. La investigación por el delito de ejecución extrajudicial del caso del asesinato del excomandante de la FAE en riesgo de ser archivada, y eso ha sido ya denunciado por parte de Patricia Ochoa, viuda del general Gabela. Doctor Román, le escuchamos ya. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto inmenso de poder estar con usted, Fausto, y un saludo a todos los ciudadanos que nos escuchan. Doctor, realmente se plantea ha manifestado doña Patricia en redes sociales. Le voy a muy directa. Estamos con un problema en la comunicación, la conexión está bastante baja. Vamos a tratar de comunicarnos vía telefónica con el doctor Ramiro Román. Él ha estado muy de cerca en todos los procesos de investigación respecto de este caso, donde se presume una ejecución extrajudicial del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela. Bueno, el proceso podría ser archivado. Recordemos también que, para poner un poco en contexto de lo que ha ocurrido dentro de este caso, hubo en su momento un peritaje donde se señalaban los supuestos o quienes se creía podían ser los autores intelectuales del crimen de el general Jorge Gabela. No sé si tenemos ya este momento. Vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Ramiro Román. Recordemos también que dentro de este peritaje hubo bastante expectativa por las conclusiones de este peritaje hecho por un perito argentino, quien de este peritaje desató precisamente una polémica por los nombres que aparecieron allí como los supuestos autores intelectuales. No obstante, esto era únicamente un peritaje, un resultado de una investigación que no estaba necesariamente vinculada a la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Lo tenemos ya en este momento al doctor Ramiro Román. A ver, ahí sí le escuchamos, doctor Román. Vamos a tratar de... ¿Ahí lo tenemos? Sí, mucho gusto. No sé si me escucha. Ahí le escuchamos perfectamente. Gracias, doctor. No sé si me escucha. Le escuchamos. Sí, ¿me están escuchando? Sí, le escuchamos, doctor Román. La pregunta... Muy amable, gracias, Fausto. Sí, le escuchamos. Bien, en primer lugar, quiero dejar claro, no hemos sido notificados los abogados, especialmente a mí no me llegaba una notificación pidiendo archivo. Pero tengo entendido que hay algunos impulsos fiscales que la Fiscalía manifiesta que son de total reserva, que llegan a doña Patricia justamente a la ciudad de Guayaquil en forma directa. ¿Eso qué quiere decir? Que la Fiscalía quiere mantener una posición de reserva frente a la información que está planteándose. Por obvias razones, doña Patricia, por redes sociales, se ha pronunciado en el sentido de que esto es una barbaridad. Yo quiero dejar claro algo como abogado. La Fiscalía, por el artículo 195 de la Constitución, tiene que ser la única que investiga. El caso desde el 2019 y 2020 está justamente en una investigación amplísima de la Fiscalía. La señora Diana Salazar, cuando fue fiscal, justamente
nunca quiso formular cargos por acción y omisión. El pedido de la familia fue muy directo y muy concreto. Acción por todos los autores intelectuales y omisión por obvias razones porque se conformó un comité interinstitucional. Aquí se está protegiendo a vendedores de armas, traficantes de armas, a generales que por obvias razones dentro del informe del perito Mesa, entre otras personas, aparecían como responsables. Y frente a eso tenemos claramente que establecer que la Fiscalía no hizo las diligencias concluyentes cuando fue justamente a la FAE, porque ahí tenía documentos, datos, videos, cámaras, etcétera, que tenía que realizar los reconocimientos respectivos. Pero como la indagación es totalmente reservada, y eso se nos manifestaba en los impulsos que se notificaban, por obvias razones la Fiscalía, dentro de esos, el responsable que tiene que tomarse en cuenta, nunca realizó ese tipo de cosas. Yo creo que dentro de esto es una deuda con el país, una investigación del caso Gabela. Ahora, doctor Román, sí, es importante también tomar en cuenta todo lo que ha ocurrido alrededor de este caso. Usted lo ha mencionado también. Perito argentino, Roberto Mesa, presentó en su momento un informe donde se detallaba, por ejemplo, algunos de los posibles, insistimos en la palabra, posibles autores intelectuales. Se mencionaba ahí a dos ex generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, también las razones que habrían motivado este asesinato, y tenía que ver con los cuestionamientos que hizo en su momento Jorge Gabela a la compra de los helicópteros TRU, los helicópteros, esta compra que fue polémica desde un inicio. Y estos son elementos que se incorporaron en su momento a la investigación de Fiscalía, que Fiscalía bien podía tomarlos en cuenta o no. No obstante, parece que en este sentido, desde el momento de la presentación del informe, no ha avanzado mucho la Fiscalía. Lo que pasa es de que para mí hay compromisos. Yo no quiero tratar temas económicos, pero sí creo que hay presiones directas de diferentes sectores, tanto del aspecto militar, FAE hablo, tanto dentro de los vendedores de armas. Muchos de los vendedores de armas incluso están en varios cargos importantes dentro de este país y tienen contacto directo justamente con altísimas autoridades de aquí, del Ecuador. Quiero dejar claro además que el caso fue denunciado internacionalmente, y el caso Gabela, porque se estaba violando incluso el plazo raso, fue puesto en conocimiento internacional y se pidió respuesta al Estado de Ecuador. Y vea usted ahora la respuesta de la Fiscalía General del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor Toinga está ahí para archivar casos. Cuando se fue la señora Diana Salazar, que no topó las omisiones del caso porque se conformó por el señor Rafael Correa en su tiempo un comité interinstitucional donde por obvias razones nunca contaron con la Fiscalía. Por eso yo siempre hago esta pregunta a la Fiscalía. Si no le tomaron en cuenta, no hay acto de omisión del artículo 195 de la Constitución del Estado para que investiguen. Sin embargo, ahora vemos que esa Fiscalía está haciendo este tipo de cosas. Además, tenemos que acordarnos de los abogados que defienden a varios imputados en este tema o sospechosos, como se les dice hasta este momento, porque hay vinculación nada más. Esta vinculación reservada, por obvia razón, le ha permitido a la Fiscalía callar y pedir archivos. Eso no puede ser posible. Ahora, doctor, mire, como ecuatoriano, yo sí soy... Sí, doctor, ¿qué tan
poderosas son estas fuerzas que pueden estar alrededor del caso Gabela, quizá intentando frenarlo, intentando archivarlo, tomando en cuenta que ya en su momento, usted ha mencionado, se creó esta comisión interinstitucional donde se presentaron algunos informes y después por ahí también se les traspapeló un tercer informe. Este informe fue completado más adelante a través del peritaje del perito Roberto Mesa y también en paralelo las investigaciones de Fiscalía General del Estado. Se han hecho varios intentos, todos apuntaban de una u otra forma en la misma dirección y hoy el caso en riesgo de archivarse. ¿Qué tan poderosas son estas fuerzas? Mire, yo creo que en este momento, ¿qué se está haciendo en el país? Se está pretendiendo establecer reformas legales profundas. Estamos hablando de organizaciones delictivas, de narcotráfico, etcétera. Pero yo sí creo también que si por el caso Gabela y por tantos otros casos de derechos humanos, porque este caso es de ejecución extrajudicial y es imprescriptible. Tal vez eso quiere basar la Fiscalía para decir, si hay nuevos elementos, seguiremos investigando. Eso es un tema que la Fiscalía General lo único que pretende es dejar callado un caso insignia en derecho humano en el Ecuador. El caso Gabela ha tenido ya muchos años de investigación y de seguir procesos en el tema ordinario. ¿Qué significa esto? Seguir a autores materiales, pero faltaban autores intelectuales. Justamente eso es lo que se pretendió establecer con el perito Mesa en un momento, pero también la Fiscalía tiene la obligación de continuar haciendo aquello para seguir la investigación. Cuando van a los lugares a recabar datos, resulta que la Fiscalía se olvida de obtener más datos, como videos, etcétera, que tienen que ser experticiados, porque solo las pericias tienen toda la capacidad de tener pruebas. Por consiguiente, yo digo, la institucionalidad en el Ecuador para hacer justicia, después de que la Corte Constitucional incluso calificara al caso Gabela como un caso que tiene que ser establecido como ejecución extrajudicial y que sea realmente la familia, primero, aceptado como personas víctimas del caso. Y por obvias razones, al general Jorge Gabela le mantiene en una posición estable. Es una víctima directa del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque hay funcionarios y empleados del Estado que persiguieron. Hay funcionarios del Estado que le amenazaron. Fue hasta público en los medios de comunicación y en videos se observaba que había un general que lo amenazaba al general Jorge Gabela. En la Asamblea Nacional. Después vemos que se hace una investigación de la FAE, justamente estableciendo que el general Gabela no podía ingresar en ningún lugar justamente de las instituciones de la FAE. Y en ese sentido, por obvias razones, se estaba privilegiando a personas que tuvieron muchos intereses en la compra de helicópteros DRUV, de chiitas y de radares chinos, que es lo que denunciaba el general Jorge Gabela. ¿Qué caso? Sí, y justicia y a la razón de los ecuatorianos. ahora Porque bien, ¿cómo es posible que la Fiscalía, que es la única que tiene que investigar, pues resulta que quiere dejar las cosas en un archivo todavía atenuado? Eso es lo que quieren hablar, porque aquí no hay archivos definitivos, eso tengo entendido. Y en este contexto, doctor Román, y con esto cerramos, han pasado 15 años, prácticamente 15 años del asesinato del general Jorge Gabela. ¿Hay, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que usted ha visto dentro de este proceso, de acuerdo a todos los elementos que se han presentado durante todos estos años, muchos de los cuales incluso se han desechado en su momento, hay un riesgo de impunidad? Mire, totalmente. Yo lo había dicho ya hace 3 años atrás, cuando se estaba justamente, estábamos en la pérdida del tercer producto. Mire, cuando el señor Lara fue ministro de Justicia y dijo que recibió el tercer producto y lo dejó en un lugar determinado, Lenin Lara, sí, que justamente era para guardarlo de mejor manera,
el señor acaba renunciando. Después aparece el señor José Serrano, que ahora vemos que está implicado en otro caso de un ex periodista, además, Fernando Villavicencio. Pero él reemplazó al señor Lenín Lara de ministro encargado de Justicia. Y después viene la señora Lady Zúñiga, que ahora la veo que está de asambleísta, por Alianza País, además. Entonces, aquí tenemos muchas cosas que se quieren callar. Aquí hay generales que tienen totalmente investigaciones amplísimas sobre sus bienes, después de la compra de los helicópteros y de todo lo que se había denunciado. Y sin embargo, ya no aparecen investigándoselos. Se tomó alguna versión y de ahí quedan. ¿Qué sucede cuando después tenemos nosotros que el Comité Interinstitucional hace sesiones, no hay la Fiscalía de por medio, nunca cuentan con la Fiscalía para que investigue, y sin embargo aparecen ahora siendo legisladores, viviendo fuera del país, estableciendo una cantidad de cosas diferentes? Mire, la impunidad mata a los pueblos. El Ecuador no puede vivir así. Yo creo que si el caso Restrepo dio el antecedente para que no se olvide que la desaparición de niños menores ecuatorianos no debe olvidarse, mucho menos la muerte de un comandante general de la FAE que había denunciado corrupción. Y se lo dijo al expresidente Rafael Correa, él personalmente, porque él cuando estuvo vivo le dijo. Y cuando tomaron decisiones para tratar de dejarlo de lado en lo que planteaba el general Jorge Gabela, él presenta la disponibilidad y se va de la FAE. Ahora bien, denuncia, y en las comisiones respectivas de la Asamblea seguimos viendo a personas que todavía, hasta ahora, el secretario de la Comisión de Fiscalización de aquel entonces que investigaba el caso de los DRUF y el tema que denunciaba el general Jorge Gabela, el que contaba votos del señor Pozo, que ya sabemos de qué partido es. Entonces, aquí las cosas son así. Vemos que los traficantes de armas, los vendedores de armas, si tomamos en cuenta que el señor Keller era el principal vendedor de armas a las Fuerzas Armadas del Ecuador, ya se pueden imaginar qué más pasa. Y hay que preguntar qué abogados defienden eso. Aquí no podemos quedarnos callados. Y es importante. Mire, mi estimado Fausto, y el país debe entender. Sí, y es importante, doctor Román, que no podemos permitir que le imprimen. Así que yo me pondré siempre a esta posición de archivos. Perfecto, doctor Román, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Es importante también destacar el hecho de que a pesar de todos los informes e investigaciones que se han presentado en su momento, señalando ya más adelante incluso nombres y apellidos de quienes pudieron haber estado involucrados, no se ha avanzado lamentablemente en la investigación y hay un riesgo de impunidad. Lamentablemente es prácticamente un lugar común en nuestro país este tipo de hechos en la justicia. Esperamos que no sea así y que se avancen las investigaciones y que no quede como algunos de los casos en la impunidad. Doctor Román, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, y a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Gracias nuevamente. El doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. Las investigaciones del asesinato de Jorge Gabela en riesgo de ser archivada en Fiscalía. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando